Bienvenidos, hoy hablamos miércoles y hablamos con Aurelio Suárez, candidato del Polo Democrático a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ah, Muchas gracias, doctor Aurelio, por aceptar esta invitación y por venir a hablar con nosotros. Óscar, a usted mil gracias por su gentil invitación, muy amable. Mm, déjeme ser muy honesto. No es muy complicado ser candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá por el Polo en semejante coyuntura. Bueno, lo dejo ser honesto y esa es la pregunta de rigor, ¿cierto? Pero le quiero decir esto, Óscar. Por supuesto que el Polo Democrático Alternativo tiene unos costos que pagar en esta candidatura y en esta campaña. Y todo el mundo los conoce. Y en eso me remito a la famosa frase de Carlos Gaviria: corrupción e izquierda se contradicen en sus propios términos. Pero también hay otro aspecto del problema que yo trato de mostrar siempre que me preguntan esto. Y es lo siguiente: el Polo también ha hecho gestiones importantes. Aquí hay un acumulado de cosas positivas que mucha gente reconoce. En este momento le cuento, Óscar, hay 936.000 niños y jóvenes que estudian sin pagar pensión y sin pagar matrícula en Bogotá, porque el Polo introdujo ese modelo de gratuidad y lo llevó a cabo. Cumplió en la práctica un mandato constitucional. Estamos hablando de 250.000 personas indigentes. Cuando hablo de indigentes no hablo necesariamente de personas que deambulen por las calles, sino hablo en el sentido estricto económico de la palabra. Indigente es el que en su presupuesto diario no logra conseguir sus alimentos, que recibe un suplemento alimentario nuestro en los comedores como un modelo de seguridad alimentaria que tampoco ha existido, que ha abierto historia allí. Hablamos de un polo democrático alternativo que en salud tiene estándares muy altos en Bogotá con respecto al país por sus propuestas en niños, en adultos mayores, etcétera. Es decir, aquí hay bemoles y sostenidos, como en toda partitura. Déjeme interrumpirlo para colaborar con esa presentación. Es que no hay nada más incluyente y más importante que lo de la vacuna contra el neumococo y rotavirus. Por supuesto, por supuesto. Yo claro vacuné a mi hijo y pues me costó una millonada. Claro. Y fíjese una cosa, Óscar, en este momento algún ciudadano con muy pocas capacidades económicas, que tenga una emergencia en salud, llama a un sistema que lo recoge un médico con el personal paramédico y en 3 minutos lo lleva a un centro de la red pública o a un centro privado, si de acuerdo a su situación en salud. Es decir, aquí hay cosas para mostrar también, por supuesto, y esa que usted me señala, le agradezco que me la adicione. Buceé en su hoja de vida y le quiero confesar que me sorprendió muchísimo. Usted es un hombre absolutamente bien preparado para cualquier cosa. Lo lamentable no es que en una campaña tan corta terminen por no conocerlo. Bueno, realmente, Óscar, las campañas no son tan cortas, 90 días son. Esta es una etapa, yo lo llamo, es como una carrera esas del Tour de France, que tiene su parte plana, que creo que ya pasó. Los últimos 90 días es cuando comienza a subir. Yo vengo ahí en el pelotón, chupando aire, como dicen en términos ciclísticos, pero esta campaña se da a definir como las etapas del Tour de France en los 5 últimos kilómetros del Alpe d'Huez. Ahí es donde comienza la parte definitiva de la campaña. Por supuesto, como lo comentábamos ahora un poco afuera de cámaras, hay que salvar 1000 obstáculos y 1000 cosas, pero creo que lo importante es estar bien colocado en los últimos 5 kilómetros cuando se define la batalla. Eso es que 15 de octubre. Eso es 15 de octubre, sí, señor. Pues ayudemos un poco a construir o a comentar su hoja de vida. ¿Quién es usted? Bueno, casualmente yo nací en Medellín, pero mi familia ya vivía en Bogotá. Es un incidente, digamos, de tipo familiar, es que muy recién llegados a Bogotá, mi mamá llegó embarazada y entonces se devolvió a donde su mamá y a donde sus médicos, pero a las 12 horas yo estaba ya otra vez aquí en Bogotá, viviendo, mi cédula figura nacido en Bogotá, pero la realidad es esa. Y estudié mi primaria en el Liceo La Salle, estudié bachillerato en el Seminario Menor, me gradué de ingeniero industrial en la Universidad de los Andes, me desempeñé un poco tiempo como profesor universitario, siempre he tenido como ese perfil. Yo decidí no ponerme a hacer negocios, a pesar de la tradición familiar. Mi papá era un hombre pues comerciante muy conocido aquí en Bogotá, no debo yo decirlo. Y un día decidimos irnos para el eje cafetero con un gran amigo que tengo, Jorge Enrique Robledo, él para Manizales y yo para Pereira, a tratar de difundir un poco las ideas que durante en la universidad habíamos acogido en la izquierda. Y nos ubicamos allí, yo en Pereira como profesor universitario, Jorge también,
y allí construimos un movimiento muy importante de tipo social, cafetero, un modelo que se amplificó, un modelo de organización gremial bastante desconocido entonces, modelos modernos de organización, de incidencia, de capacitación. Yo he escrito dentro de los libros que he escrito 3 o 4 cartillas especiales para educar productores agropecuarios en temas cafeteros, en temas de leche, en temas de libre comercio, muy redactadas, le cuento, Oscar, al estilo de la literatura más difícil que yo creo que exista, que es la literatura pedagógica del padre Astetti. A usted y a mí nos tocó seguramente sí. Esos textos, y entonces, Oscar, usted tiene que hacer la primera pregunta e ir hilvanando con la siguiente. Eso es de una dificultad enorme, le quiero decir. Eso ha sido más difícil que hacer los libros de la economía colombiana. Y entonces desarrollé, por ejemplo, ese tipo de actividades que me apasionan. Y realmente logramos construir con Jorge Enrique todo un movimiento agropecuario que después, cuando Jorge ya llega a comienzos del siglo XXI al Senado de la República, pues yo me vengo para Bogotá, no a trabajar con él en el Senado, pero sí a asumir esas responsabilidades nacionales que nos implicaba este trabajo. Esa es mi historia. ¿Por qué lo eligen candidato del Polo? Realmente la historia es esta, Oscar. Previendo las dificultades enormes que el Polo tenía, políticas que usted ya ha mencionado, se dijo, hombre, pensemos en Carlos Gaviria. Usted recuerda que estuvo sonando el nombre del doctor Gaviria, hasta hace poco incluso lo incluían en las encuestas. Y Carlos Gaviria dijo, miren, ¿saben qué? El candidato no soy yo, yo soy muy cercano a Carlos Gaviria, he sido su asesor muchos años. Entonces me dijo Carlos Gaviria, dijo, mire, la persona que deben ustedes elegir de candidato a Bogotá es Aurelio Suárez, que es la persona que más sabe de Bogotá en el Polo. Y el nombre quedó en el aire, pero ya cuando hubo que aterrizar la decisión del Polo, volvió a insistir Carlos Gaviria, incluso en asocio con Iván Cepeda, con Germán Navas, y dijeron, no, el hombre es Aurelio Suárez. Y al final el Polo, en una votación amplia, democrática, representativa, de más de cerca de 170 votos de miembros de su mesa distrital, decidió que yo era el candidato y asumí esa responsabilidad. El exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, le dijo alguna vez a este país que la izquierda en Colombia se había preparado para protestar, pero no para gobernar. ¿Usted cree eso? Yo creo que inicialmente era así, pero poco a poco nos hemos ido preparando. No porque Garzón nos haya dado el consejo, sino porque tenemos que asumir responsabilidades. Y es posible que cometamos errores y que hayamos cometido errores. No tan graves como los que han cometido los que han manejado el país durante 200 años, por supuesto. Y lo seguiremos cometiendo. Y yo creo que cuando se creó el Polo Democrático Alternativo, se llenó de una gran ilusión al país. Y una ilusión que es válida desde el punto de vista del proyecto político estratégico, pero una ilusión que tampoco puede ser válida cuando se pensaba que iba a ser todo perfecto. Esto es un proceso de formación. Óscar, usted conoce el país político. Quienes nos reunimos en el Polo somos personas que pertenecemos a 36 tendencias políticas provenientes de la izquierda, y ese es un proceso donde generalmente hay unos que salen, otros que entran, otros que pensábamos que eran buenos no eran tan buenos. En fin, lo que le pasa a todo partido en formación. Permítame recordarle esto. Una experiencia parecida fue la formación del Partido del Trabajo en el Brasil, el PT do Brasil. 50 años. Yo hablando con los del PT del Brasil sobre esta experiencia del Polo, nos decían, ¿saben qué? Ustedes todavía no han pasado por nada, a ustedes les falta pasar por mucho. El país, creo yo, que de manera positiva sigue viendo la presencia de una izquierda democrática. Creo que eso es positivo para la democracia colombiana, creo que es un valor para la democracia colombiana, creo que es una reserva para un país que está demandando resolver muchas necesidades, pero también la gente tiene que entender que un partido de estos no se forma de la noche a la mañana, que vienen muy buenos amaneceres y también vienen atardeceres bastante grises. Y en medio de eso los partidos se van formando y se van consolidando. Y después de ese adefesio que se llamó Frente Nacional, ni se diga. Déjeme cortar, doctor Aurelio, vamos a un corte de promociones. Estamos hablando con el candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Aurelio Suárez, candidato del Polo Democrático. En segundos. Regresamos. Él es Aurelio Suárez, es el candidato del Polo Democrático Alternativo a la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Buah, la tiene difícil, doctor Aurelio. Dos periodos ha gobernado el Polo Democrático a la capital de la República. Dos periodos donde además las cosas han ido bien, mal, regular, no sé, yo no las califico. Pero hablemos de su propuesta. ¿Qué trae usted mejor de lo que ha pasado? Bueno, Oscar, el programa que yo inscribí el viernes pasado aquí en Bogotá, cuando me inscribí en la registraduría, tiene una serie de capítulos que me parece que al final tienen un elemento común, un factor común, y es partir de la realidad de la enorme desigualdad que sigue existiendo en Bogotá. Colombia es uno de los 6 países más desiguales del mundo. Asignatura pendiente del Polo. Sí, por supuesto. Y voy a explicar por qué es una asignatura pendiente. Y Bogotá es una de las 3 ciudades más desiguales de Colombia. O sea, estamos en la desigualdad. Hace poco vino Eduardo López Moreno, un tratadista de temas urbanos de la ONU Habitat, a un seminario internacional que se llevó a cabo acá. Y me decía, Aurelio, tú puedes decir, yo te autorizo para que digas que en el año 2006, cuando la ONU midió a todas las ciudades de América Latina, Bogotá era la ciudad más desigual de América Latina. O sea, que esa es una realidad que no podemos ocultar. Luego, en ese campo tenemos que seguir trabajando. A mi modo de ver, la gran desigualdad en Bogotá se dispara como resultado, como consecuencia de las llamadas políticas de libre comercio, neoliberales, de apertura, como le quiera llamar la gente en general, las llama y las privatizaciones. Yo creo que las privatizaciones que se ensamblaron en Bogotá a finales de la década de los años 90 fueron realmente muy graves para la ciudadanía, porque hicimos un traslado de rentas y propiedades públicas y de ingresos muy grandes a un pequeño grupo de personas y de empresas que hoy manejan las rentas principales de la ciudad. Y ahora yo creo que el Polo de buena manera trató de compensar eso con política social y como equiparar la ecuación, los costos que genera la privatización, y entonces demos política social para que la gente lo que pierda por un lado lo compense con el otro. ¿Cuál es el balance que hago yo hoy? Es que la ecuación se volvió a desequilibrar y nuestra política social está viéndose a gatas frente a esta nueva situación. Estamos hablando, Oscar, de que los hogares de estrato 1 y 2 gastan entre 35 y 40 pesos diarios para pagar servicios públicos y transporte. Estamos hablando de que hoy en Bogotá a 300.000 suscriptores se les suspende el servicio de acueducto al año. Estamos hablando que entre 800.000 y 1 millón de personas tienen que moverse por medio humano, a pie o en bicicleta, para desplazarse todos los días. Eso está haciendo casi que invivible la ciudad para un número enorme de bogotanos.